Dos cosas importantes que Dios le dio a Israel para su bendición. De ahí dependía su bendición o su maldición. De ahí dependía su prosperidad o su fracaso total. Y eran dos elementos que le dejó encargado a Josué y a Moisés. Cuando llegó el tiempo de Moisés entregarle liderazgo a Josué, Dios hace una cita con ellos en el lugar santísimo. Allí Dios, cuando estaba en presencia de nube, los llama y les dice: quiero que le den una canción y un libro a mi pueblo. Esa canción número 1 hablaba sobre cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo los había bendecido en el desierto de manera milagrosa y los había ayudado a vencer sus enemigos, pero también les hablaba y les profetizaba su futuro, que ellos iban a ocuparse tanto y a llenarse tanto de las bendiciones de la tierra prometida, que iban a dejar al Señor y que iban a ser tentados y seducidos para adorar otros dioses. Y entonces habla una línea de fracasos que les iba a venir, que también Dios no los iba a escuchar si no se arrepentirían, pero que si se arrepienten Dios los iba a escuchar. Pero también el libro hablaba sobre cómo Dios quería que el pueblo de Israel se mantuviera firme, cómo Dios quería que ellos anduvieran para que lo agraden. Habían leyes jurídicas, leyes morales, leyes cívicas, leyes de todas las maneras para que ellos fueran un pueblo perfecto. Pero lastimosamente sabemos que ellos tomaron el camino equivocado. Pero yo dije: Dios, ¿cómo así? Si tú ya sabías que ellos iban a fracasar, entonces ¿cuál era el propósito entonces de había una opción para que ellos tomaran la decisión correcta? Y el Señor me dijo: sí, esto es como la insulina. Si tú eres un diabético y sabes que necesitas la insulina para sobrevivir, tú te la vas a tomar. Pero ¿qué pasa si te olvidas de tomar la insulina? Pues entonces el azúcar se te va a subir o se te va a bajar y entonces vas a tener un shock diabético, un coma diabético, y tal vez puedas morir. De la misma manera es una canción y un libro, y ahí es donde entendí, con razón. Por eso nosotros cantamos en nuestras reuniones y escuchamos la palabra de Dios. Son dos cosas que van de la mano. ¿Por qué? Porque las canciones son como palabras, frases o enseñanzas que van acompañadas con música, y eso hace que el cerebro del ser humano se aprenda esas palabras de manera creativa, dinámica, y así por eso uno se aprende canciones desde pequeño y las recuerda ya estando uno anciano o adulto. De la misma manera tenemos que seguir cantando esas canciones, escoger las cuales te vas a aprender, y esas canciones que te estén recordando continuamente. Por ejemplo, qué tan grande es Dios, como por ejemplo cuán grande es Él, o canciones que hablan sobre la consagración a Dios, como el himno Entera Consagración, ¿sí ve? Y así hay canciones nuevas que están saliendo que te recuerdan la palabra de Dios, la importancia de cantar. Y también no solamente hay que cantar en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles o en los momentos de bendición, pero también hay un libro que no tenemos que descuidar, y es la palabra de Dios. Tenemos el Antiguo Testamento, donde podemos aprender muchas cosas, tanto cosas que eran solo para Israel como cosas que todavía se aplican a nosotros, pero también tenemos el Nuevo Testamento, donde los apóstoles, los primeros discípulos del Señor, escribieron cómo un cristiano debería de seguir caminando con una vida limpia, pura y sin mancha. No solamente eso, sino que nos muestra cómo ser un buen ejemplo y nos muestra cómo ser más que vencedores en este mundo. Por eso te invito que en esta semana reflexionemos, y que en este instante, cuando estoy grabando este video, todo el mundo, diferentes países, se les ha obligado a quedarse en la casa, o ha mermado el trabajo, o no están trabajando, está todo suspendido. Entonces aprovechemos más este tiempo para retomar esos dos elementos que fue maldición para Israel porque lo olvidaron, pero que puede ser bendición para nosotros si empezamos a volver a retomar eso. Más que una tradición, es algo que es de vida, muerte, es una medicina, es algo que trae sanidad al alma y al cuerpo. ¿Qué es? Es cantar la palabra de Dios y leer y aprendernos la palabra de Dios. Es algo que lo hemos dejado tal vez, pero empecemos a retomar eso, a leer, a aprender versos bíblicos y aprender a cantar canciones que tengan un significado, que llenen tu corazón. No importa el ritmo, no importa el cantante, lo importante es que si esa canción te está acercando más a Dios. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu verso favorito?
¿Puedes compartirnos cuál ha sido bendición para ti o cuál te está ayudando a sobrepasar estas pruebas? Coge esos dos elementos, júntalos y en estos momentos de dificultad que estás pasando, tal vez en este instante cuando estás viendo este video, necesitas recordar la fuente. A veces queremos solamente que nos ponga la mano en la frente y que alguien nos bendiga con el nombre del Señor y pensamos que esa es la solución, pero Dios quiere que hagamos el trabajo, que aprendamos la canción y que leamos el libro y lo pongamos en práctica. Considera lo que te digo, Dios te dé entendimiento en todo y acuérdate, escríbeme las respuestas a esas dos preguntas en el Facebook, facebook.com/inclinada, considéralo. También puedes buscarnos Considéralo con Eduardo Rodríguez en YouTube para escuchar más de estos mensajitos en video o también el audio de los podcasts. Y puedes encontrar el podcast Considéralo con Eduardo Rodríguez en cualquier plataforma, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier plataforma de música, y lo puedes hacer de manera gratuita. Suscríbete al canal de Facebook, suscríbete al podcast y escríbeme y compárteme cuáles son esas canciones para poderlas yo compartir y tal vez poner allí un enlace, un link de canciones poderosas que ayudan a la transformación y a la fortaleza espiritual y emocional.